Est libro noe un libro de créancia, sino de observation. No busca convencert mediante dogma ni exige fe. Solo pide una cosa, que observa atentamente. Porque la consciencia, e esa palabra tan usada y desconocida, no es una ID, e a hecho medible en tu experiencia diaria. Cada pensamiento modifica tu respiration, tu pulso, tu decisión. Cada emoción modifica la química de tu cuerpo y con ella la orientación invisible de tu destino. El entrenamiento de la conciencia que encontrará aquí no tiene por objetivo animarte a adoptar nueva teoría, sino más bien verificar, paso a paso, la relación directa entre tu estado interior y el mundo que te rodea. Lo que llama realidad no es nada más que un espejo de tu coherencia. Cuando la mente está dispersa, el mundo parece hostil. Cuando el ser está organizado, todo se alinea. Si eres escéptico, es un mejor. La duda es una puerta abierta. Este libro no necesita creyente, necesita explorador. Mirando más de cerca, descubrirá que la frontera entre pensamiento y materia es mucho más tenue de lo que se suele creer. Aquí no se te pedirá que crear un milagro. Se te pedirá que los provoque conscientemente. Capítulo 1. El primer umbral. La observación. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y río vivía un joven lamadoyan. Aprendiz de carpintero, hábil con su mano pero con un espíritu agitado. Todo en su vida parecía ser reflejo del desorden. Las tablas se deformaban, los clientes se quejaban y su pensamiento era un hervidero de juicio. Nada me sale bien en cas, repetía cada mañana, inconscient de que esa palabra tejían el hilo de su destino. Una tarde, mientras discutía con su maestro sobre un trabajo mal hecho, una anciana se detuvo frente a la puerta del taller. Levaba una cesta de fruta y tenía un air tan tranquilo que el ruido de la habitación pareció detenerse. Jan, dijo con una voz tan suave que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. No mira lo que haces, solo mira lo que te perde. Él frunció el seno, sin comprender. La mujer dejó la cesta sobre una mesa y señaló una manzana con el dedo. Mírala, pidió. Jan la miró apenas un segundo. ¿Es una manzana? No, dijo ella. Eso es lo que piensa, no es lo que ves. Mírala sin pensar. El joven obedeció un instant. Su mente se calmó. Por primera vez, percibió los matices del rojo, el brillo del jugo bajo la piel, la perfecta imperfección de la forma. La anciana sonrió. Eso es observar. Y quien aprende a observar comienza a dar forma al mundo. En los días siguientes, Jan se esforzó por poner en práctica lo aprendido. Notó que al observar la madera sin juzgar, se volvía más dócil bajo su mano. La veta indicaba don cortar, como si el material mismo respondiera a su atención. Descubrió que la observación pura, esa mirada sin prisa ni condena, abría un diálogo con la realidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que cambiaría su destino. Nada en el universo resiste a quien sabe mirar sin miedo, porque la mirada del miedo divide, mientras que la mirada del amor une. La primera etapa de todo entrenamiento de conciencia no consiste en controlar la mente, sino en observarla. La observación es la puerta entre el sueño y la vigilia. Capítulo 2. El pulso invisible. La energía de la emoción. En el mismo pueblo donde Jan aprendió a observar vivía una mujer llamada Liria. Ella se encargaba de encender las farolas del mercado cada noche. Su tarea parecía simple, recorrer las calles e iluminar el ocaso. Sin embargo, los aldeanos notaron algo extraño. Alguna noche, las farolas brillaban con un calor dorado que hacía suspirar a todo. Otra, en cambio, brillaban con una luz fría y vacilante, como si algo las perturbara. Un niño curioso le preguntó un día, ¿por qué alguna noche las luces son hermosas y otra triste? Liria sonrió melancólica. Las lámparas solo reflejan mi corazón, respondió. El niño no lo entendió, pero los sabios del pueblo, al oír esa frase, reconocieron una verdad profunda. La emoción es la corriente invisible que da forma a la realidad. Jan fue a ver a Liria para entender lo que ella sabía. He aprendido a mirar sin juzgar, le dijo, pero siento que falta algo. A veces observo con claridad y sin embargo nada cambia. Liria lo escuchó pacientemente. Entonces no sientes lo que ves, respondió. La mirada dirige la energía, pero la emoción la enciende. Sin emoción, la atención es una lámpara sin fuego. Esa noche, Liria reveló su secreto.
Alançon de cada lampara, no solo prondia la mecha. Tomaba una profunda inspiration. Pensaba en quien caminarion bajoe sa luz, y sentia gratitud por su existencia. El fuego reconoce los sentimientos, dijo. Por eso brilla diferente cada día. Yann comprendió entonces que la conciencia se cerrera a través de dos movimientos, la observación, que enfoca, y la emoción, que da vida. Juntos forman la corriente que pone en movimiento la materia. Capítulo 3. El hilo invisible. La atención sostenida. Tras meses de aprendizaje, Yann comenzó a notar algo extraño. A veces, cuando observaba con calma y sentía con gratitud, todo se alineaba. Pero otra vez, el orden desaparecía sin razón aparente. Era como si el universo reaccionara momentáneamente antes de alejarse. Desconcertado, buscó el consejo del anciano del río, un hombre de barba blanca que tejía desde el amanecer hasta el crepúsculo. Tu problema no es falta de fe, sino de perseverancia, le dijo el viejo. Has aprendido a observar y a sentir, pero no a fijar tu mirada y tu emoción en una sola dirección. Tu montes como un pájaro asustado, salta de rama en rama. Y el universo, fiel refugio, responde a cada salto con una forma diferente. El anciano le enseñó que la atención sostenida es el hilo que un pensamiento, emoción y acción. Mantener ese hilo es la tarea del verdadero creador. Yann decidió entrenar su mente para permanecer enfocada. Eligió un solo pensamiento. Todo es lo que algo tiene a propósito. Se juró mantenerlo, vivo todo el día. Al principio fue fácil, pero pronto su mente comenzó a vagar. Sin embargo, volvió al hilo una y otra vez. Con las horas, algo cambió. Sintió que él mismo respondía a su concentración. Los sonidos se volvieron más claros, los colores más profundos. Había dejado de ser un hombre natal para convertirse en el centro de una vibración ordenada. Comprendió que una atención sostenida es una forma de oración continua, un diálogo silencioso con el universo. El poder no reside en observar muchas cosas, sino en ver una sola cosa con constancia. Capítulo 4. El arquitecto invisible. La mente que da forma. Yann había aprendido a observar, sentir y mantener su atención. Pero un día notó que su pensamiento parecía tener vida propia, incluso cuando intentaba permanecer en calma. Un flujo de ideas contradictorias atravesaba su mente como si alguien hablara constantemente dentro de él. Se dio cuenta de que no era dueño de su pensamiento, al contrario, él lo poseía. Entendió que mientras no comprendiera la naturaleza de su mente, no podría dominar su realidad. Buscando respuesta, fue a la colina norte donde vivía un hombre recluido, conocido como el constructor de sueños. Se decía que el viejo podía imaginar una estructura de noche y verla materializada en piedra al amanecer. El constructor lo explicó, todo el mundo se hará con su mente. La diferencia es que algunos lo hacen sin saberlo. La mente es el arquitecto del universo. Cada forma visible es una ID que ha tomado forma. Yann comprendió que cada problema, cada alegría, cada encuentro tenía su origen en la mente humana. Pero durante años, su mente había usado plano heredado, pensamiento de otro, creencia colectiva, miedo familiar. Había construido casa con plano que no eran suyos. ¿Cómo puedo rediseñar mi plano? Regretó. Primero despejar el espacio, respondió el constructor. No se puede construir sobre ruinas sin quitar los escombros. Yann trabajó junto al viejo y observó que cada pensamiento creaba una forma en la arcilla, incluso sin tocarla. Cuando se concentraba en la armonía, la forma se modelaba con armonía. Cuando pensaba con frustración, la arcilla se agrietaba. Comprendió que los pensajes no eran simples ideas, eran fuerzas vivas que organizaban la materia. El universo es mental. Todo lo que existe nació la mente de alguien o de algo. Comenzó a aplicar esta enseñanza visualizando el resultado perfecto de cada proyecto antes de empezar, no como un deseo, sino como una certeza. El cambio fue inmediato. Su productividad aumentó, su entorno se volvió más colaborativo y los errores desaparecieron como por arte de magia. Había despertado al arquitecto invisible. Capítulo 5. Los muros invisibles. El poder de la creencia. En una ciudad construida al bord del desierto, vivía Naya, una tejedora reputada por su chal de color increíble. Cada pieza parecía irradiar luz, como si el hilo reflejara el amanecer. Muchos viajeros venían a comprar su tejido,
pero su verdadero objetivo era entender cómo lograba transformar simple fibra en obra viva. Naya siempre respondía con una sonrisa. No tejo con mi mano, tejo con él que creó. Un joven aprendiz decidió quedarse con ella para descubrir el sentido oculto de esa frase. El primer día, Naya le dio una madeja de lana gris y le dijo, tejo una bufanda, sin importar el resultado. Jan pasó toda la tarde trabajando. Cuando terminó, el tejido estaba tenso, irregular y sin vida. Naya lo miró con ternura. Esto no es una bufanda, dijo. Es un espejo. Te muestra lo que piensa de ti mismo. Lo condujo fuera del talle hacia el horizonte rojizo del desierto. Mira esa duna, dijo. Están hechas del mismo polvo, pero el viento las moldea de forma diferente según su dirección. Así es con la materia. Obedece al viento de tu creencia. Puedes observar, sentir o pensar, pero si en tu fondo crees que no puedes, el universo solo seguirá esa orden. Jan se quedó en silencio. Recordó que antes veces había repetido inconscientemente frases como no soy bueno para esto, ni que tengo suerte, o merezco algo mejor. Cada una era una instrucción oculta, un programa invisible que moldeaba su destino. Naya continuó, las creencias son molde energético. La forma de tu mundo descansa sobre ellos. Si crees que el amor duele, tu mente buscará experiencias que confirmen ese dolor. La realidad no te contradice, solo traduce tu convicción. En los días siguientes, Jan comenzó a observar atentamente su vida diaria. Notó que cada vez que algo salía mal, se decía, sabía que esto iba a pasar. Y en cada oportunidad, pensaba, esto probablemente no durará. Esa pequeña frase, aparentemente inocente, era el fundamento de su realidad. Naya le explicó que el universo es un espejo fiel, no un jouet. No ves el mundo como es, sino como cree que es. Una tarde, Naya lo puso a prueba. Le dio una nueva madeja de lana, estaba dorada, y le dijo, en de tejer, cierra los ojos y siente lo que es capaz. No lo piensa, siéntelo, cree por un instant que cada hilo te obedece. Jan obedeció. Cuando abrió los ojos y comenzó a tejer, notó algo diferente. Las fibras parecían fluir naturalmente entre su dedo y el tejido tomaba forma sin esfuerzo. Al terminar, la bufanda brillaba con la misma luz que los chals de su maestra. Naya lo observó satisfecha. ¿Ves? No fue el hilo, fue tu convicción. Jan aprendió que cada uno vive una casa construida sobre su propia creencia. Algunos construían muros de miedo, otros ventanas de esperanza. Pero nadie está condenado a su estructura. Todo muro puede ser derribado cuando se reconoce su falsedad. Las creencias no se transforman por repetición, sino por comprensión vivida. Cuando descubre que un pensamiento limitante es solo una historia, se desploma por sí mismo. El universo no necesita que él lo convenza, solo que dejes de afirmar lo contrario. Capítulo 6. La voz del Creador. El poder de la palabra. La palabra es la forma más visible de la energía invisible. Antes que ocurra una acción, hubo una palabra. Antes que existiera una palabra, hubo una ID. Y antes de la ID, hubo un impulso de conciencia. Toda creación desciende de lo sutil a lo denso, del pensamiento al sonido, del sonido a la forma. Hablar no es solo comunicar, es proyectar una vibración. Cada palabra leva una carga emocional y una frecuencia que estructura la realidad. El langage es el puente entre la mente y la materia. Tu pensamiento puede permanecer oculto, pero cuando se exposa mediante el sonido, se convierte en orden concreta. Por eso los sabios hablan poco y con intención clara. Saben que el silencio es el estado natural del poder, y las palabras son su extensión más precisa. Repetir algo sin cesar y grabarlo en tu sistema de creencia. La repetición verbal es una forma de programación vibratoria. Así nacen la oración, el mantra y la afirmación. Pero también así se refuerzan los límites con frases como esto nunca cambia, la vida es difícil, siempre tengo mala suerte. Cada palabra repetida con emoción se convierte en una semilla que germina tarde o temprano. Por lo tanto, el maestro interior debe convertirse en el guardián de su lengua. Antes de hablar, preguntad. Lo que voy a decir será a expansión-destrucción? Confirma lo que deseo refuerza lo que temo? Viene de la conciencia o del hábito. La palabra es un acto de creación instantáneo. A veces su efecto no son visibles de inmediato,
pero actuant en plano invisible que se manifestant más tarde. De si gracia modifica el campo. De si no puedo elo restringe. Cada sonido, cada tono, cada intention viaja como una onda que regoza su origen con precisión matemática. Lo que dice, eso recibirá amplificado. La voz humana es una herramienta sagrada que une tres dimensiones, pensamiento, emoción y acción. Cuando habla solo con la mente, la palabra es débil. Cuando habla con emoción, tiempo de perrocarres de dirección. Cuando habla con la unión de mente y corazón, la palabra se convierte en un decreto creador. Y esa es la voz del maestro anterior, una palabra en armonía con el silencio. Hablar conscientemente no significa siempre hablar de forma positiva, sino expresar una verdad vibratoria. A veces la coherencia exige decir no, cerrar ciclo, nombrar limite, por cada palabra verdadera expulsa la mentira del campo. Así, silencio y palabra son las dos faces de un mismo poder. Uno observa, el otro manifiesta. El langage que usa con los demás es reflejo del que usa contigo mismo. No puede construir una realidad de amor si te habla con desprecio. Cada juicio que emite sobre ti deja una huella vibratoria en tu campo energético. Cuando dis soit torpe, graba la torpeza en tu identidad. Cuando dis estoy aprendiendo, abre un espacio de expansión. El universo escucha más como te habla a ti mismo que como habla a los demás. Por lo tanto, toda transformación profunda comienza con un cambio en tu diálogo interno. Capítulo 7. El reino del silencio. Lugar un momento en el camino del entrenamiento de la conciencia, aunque las palabras ya no bastan. Se descubre que todo lo dicho, por muy verdadero que sí, termina siendo solo ruido comparado con la claridad que emana del silencio. Hasta ahora, la mente había aprendido a observar, sentir, sostener, créer y hablar con determinación. Pero llega el momento en que debe de s'apprendre. Y ese momento se llama silencio. El silencio no es una ausencia, sino una plenitud. Es el estado natural del ser en de que el pensamiento él ocupera de interpretación. Todo lo que existe emerge del silencio y él retorna. Cada palabra nace de un espacio sin palabra. Cada sonido se fond dans la no-vibration. Si quiere entender la creación, primero debes volver a la fuente donde nada se mueve, pero de donde todo proviene. El silencio interior difiere del exterior. Puede apagar el ruido del mundo y seguir siendo un torbellino interno. El verdadero silencio ocurre cuando la mente cesa de dar vuelta. Cuando los comentarios, las comparaciones y el deseo de control se detienen, aparece una presencia que no depende de nada. Esta presencia no piensa, no necesita explicación. Simplemente, en ella, las cosas se revelan tal como son, sin el filtro del juicio. Es el punto de encuentro de la conciencia. Allí desaparece la dualidad y la vida se muestra como un movimiento único y perfecto. Para quien entrena en su conciencia, el silencio no es un objetivo, sino una herramienta. Sin silencio, las palabras pierden poder, las emociones se confunden y la atención se fragmenta. Con silencio, todo se ordena. El silencio purifica la mente de los residuos acumulados tras años de pensamiento automático. Es como un lago que, al calmar su ola, revela con claridad su fondo. En el ruido interior, la voz del alma no puede escucharse por con baja frecuencia se fusionan. Por eso los antiguos sabios dedicaban cada día un momento al silencio, no para huir del mundo, sino para recordar que el mundo no los gobierna. El ego teme al silencio porque es amorfo. En el silencio no hay historia que contar, ni papel que desempeñar. Por eso buscar ruido, distracción, palabra, movimiento constante. Teme al vacío, ignorando que ese vacío es su verdadera esencia. Aprender a permanecer en silencio es llenarse, no vaciarse. Se descubre que lo que la amaba yo era solo un conjunto de pensamiento. El ser que observa ese pensamiento es más antiguo que elo. Es la conciencia pura que siempre ha estado ahí, esperando tu silencio para revelarse. El silencio interior no se obtiene por esfuerzo, sino por entrega. Cuanto más intenta calmar la mente, más produce ruido. No se trata de combatir los pensamientos, sino de dejar de alimentarlo. Observar sin seguir el hilo. Dejar que el pensamiento se disipe como una nube que pasa. Al principio puede parecer imposible, pero con la práctica el silencio se vuelve tan natural como la respiración. De repente, descubre que los mensajes surgen, pero ya no te pesan. Permanece centrado, tranquilo como el hoyo del huracán.
Esse el poder del silencio. No elimina la vida, la organiza. Capítulo 8. El vacío creativo. El silencio conduce inevitablemente a un lugar más profundo. El vacío. Para mucho, esta palabra evoca miedo. El vacío se asocia con pérdida, soldado muerte. Pero en el entrenamiento de la conciencia, el vacío no es ausencia, sino totalidad. No es el fin de las cosas, sino el punto de partida de toda cosa. Es la matriz invisible del universo, el espacio donde la creación se gesta antes de tomar forma. Solo quien se atreven a entrar en el sin temor pueden comprender la verdadera naturaleza del poder creador. El vacío es la matriz del todo. Cuando la mente cala y la identidad se disuelve, solo queda la nada. Pero en esa nada, todo existe en estado potencial. De este campo emergen ideas, mundo, destino. En el vacío no hay límite ni dirección. Todo es posible, pero nada está definido. El tiempo no existe allí, porque el tiempo es la medida del movimiento. Y en el vacío no hay movimiento, solo pura posibilidad. Quien logra permanecer en este estado, aunque sea un instant, siente el pulso de la existencia de su origen. Comprender la vacuidad exige de s'apprendre quasi todo, es lo que la mente ha dado por sentado. Se no ha enseñado a llenar cada silencio, evitar cada pausa, huir del sentimiento de desconocido. Pero la vacuidad y la puerta a un conocimiento más profundo. No es verdadero conocimiento sin espacio. Una mente saturada no puede recibir. Por eso los sabios del pasado insistían en vaciar la copa antes de llenarla. Solo quien se reconocen, vacío pueden ser colmado. La plenitud no se da a quien accumulant, sino a quien sueltant. En el vacío, las estructuras rígidas de la identidad se desintegran. La personalidad que defendía contentó anco comienza a perder fuerza. Las historias que creía esencial se vuelven irrelevantes y los deseos que parecían urgentes se disuelven. Solo queda una conciencia denuda, sin máscara. Esta denudez espiritual es el verdadero nacimiento. Lo que el ego llama muerte no es más que el renacer del ser en su estado natural. Así, el vacío no destruye, transforma. No es un enemigo, sino un portal. Entrar en el vacío es entrar en el misterio. Allí no es posible ningún control. Por eso la mente lo teme. No es certeza, solo presencia. Pero esta presencia es la base de todo poder. Cuando aceptamos saber, el universo puede revelar lo que siempre ha sabido. Cuando suelta, la vida puede guiar hacia el orden perfecto. El vacío es confianza absoluta en la inteligencia universal que reside en cada uno. Capítulo 9. La expansión del todo. Tras el silencio y el vacío viene la expansión. Es el momento en que la conciencia, habiendo recordado de su origen, comienza a expresarse de nuevo en el mundo. Ya no es como antes, por inconsciencia o necesidad, sino por plenitud. Cuando comprende que era el espacio donde todo acontece, ya no siente la necesidad de controlar, sino de participar. No busca imponer tu voluntad, porque descubre que tu voluntad es la del todo manifestándose en una forma específica. La expansión del todo a través del ser humano no es un acto de poder, sino de coherencia. El universo se expresa a través de cada uno de nosotros, así como el sol se refleja en cada gota de agua sin perder su esencia. No hay jerarquía en esta explosión. Ninguna forma es más sagrada que otra. Cada acto consciente, por pequeño que sí, amplifica la presencia del todo en el mundo. Cuando respira con atención, cuando mira con compasión, cuando crea con amor, expande la conciencia universal a través de tu forma. La expansión no ocurre hacia afuera, como imagina la mente, sino hacia adentro. Es un ensanchamiento de la percepción, una apertura de las fronteras del yo. Cuanto más despierta es tu conciencia, más abarca. Comienza a sentir conectado no solo con tus seres queridos, sino con todas las formas de vida. Las distancias se desdibujan, los juicios se suavizan y algo en ti comprende que nada de lo que pasa te es ajeno. El universo deja de ser un escenario y se convierte en tu cuerpo extendido. Esta comprensión no es una idea, es una experiencia directa. Siente todo vibrar contigo. La expansión del todo a través del ser humano es el propósito implícito de la existencia. No viniste al mundo para lograr algo, sino para permitir que el todo se conozca a través de ti. Cada pensamiento consciente, cada acto de amor, cada instant de lucidez ampulla los límites del universo. Por lo tanto, el despertar no consiste en retirarse de la vida,
sino en habitar la con presencia. El sabio no huye del mundo, haz de él su campo de exposición. Capítulo 10. El campo de la humanidad. Cuando la conciencia individual se expande lo suficiente, descubre una realidad inevitable. No está sola. Cada pensamiento que surge en ti no se detiene en los confines de tu mente. Viaja, resuena y encuentra eco en la mente de los demás. La humanidad no es un conjunto de individuos aislados, sino una red energética viva, una vasta mente colectiva que respira y se transforma con cada emoción compartida. Esta red es invisible pero palpable. Es el campo invisible donde se almacenan los pensamientos, creencias y miedo de toda la especie. Todo es lo que piensa. Sientes déjà una huella vibratoria en este campo. Comprender esto transforma radicalmente tu relación con el mundo. Ya no puedes considerar tu pensamiento como acento privado, ni tu emoción como experiencia aislada. Cada idea alimenta el campo de la humanidad. Odiar refuerza la frecuencia del odio en el colectivo. Amar refuerza la vibración del amor, accesible para todo. La conciencia colectiva se comporta como un océan.